Capitán de... Porque es un acontecimiento muy serio. Esto no es normal. O sea, no pausó la comunicación entre el gobierno de México y los Estados Unidos. Pregúntense ustedes, si AMLO no es el gobierno de México, ¿quién es el gobierno de México? Esa es la pregunta. Porque no puedes decir, esencialmente estás hablando de un calcetín, como lo dicen comúnmente eh, en el lema los ingleses. Cuando a alguien le meten un calcetín quiere decir que lo dejan en un cuarto. O sea que ya no puede comunicarse representando al gobierno que representa al pueblo de México con el resto del mundo. Las embajadas se le cierran. Y me llamó mucho la atención cómo las noticias, como el Associated Press, si así lo quieren llamar, mencionó este acontecimiento de que AMLO pausa esa relación. Hasta donde yo sé, en mi experiencia, yo fui comisionado de comercio de la CONCAMIN en los Estados Unidos, las relaciones diplomáticas nunca pausan. O sea, siempre continúan. El pueblo de México siempre necesita estar en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá y con todo el mundo. Son demasiadas personas. Entonces, quiero hablar un poquito acerca de ese aislamiento que parece que está sucediendo en el gobierno de México a el, se puede decir, el grupo núcleo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué cosas son afectadas, no? Cuando se dañan las relaciones entre México y el resto del mundo. Quiero tocar un tema muy serio con ustedes el día de hoy, un tema muy difícil de tocar, pero es el tema que se tiene que decir. Y el tema que se menciona es el tema del A tecnológico. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que llega un momento en el que un grupo de personas, si no hacen las innovaciones, cuando vemos nosotros la deuda de los Estados Unidos y de otros países, y cuál es el gasto principal de estos países, vemos que muchos de ellos que se consideran en despilfarro son países que invierten mucho en tecnología militar. Vamos a hablar un poquito más, quería mencionar eso, porque eso va a ser un tema a continuación. El peso, ¿no? El peso es afectado, como lo hemos visto en estos días. La moneda y cómo funciona el dinero en reserva de bienes, conocimientos, bienes raíces y confianza. Cuando vemos que lado a lado el peso va en un serio decline, porque eso es lo que ha pasado, o sea, en unos días, y hablamos de un castigo internacional hacia México o hacia el gobierno obradorista, porque no se ha caído el peso, por algo que sucedió ahí que tiene que ver con una falta de confianza. No existe una confianza ahí. A tal grado que están buscando aislar al núcleo eh, central principal de lo que es eh, el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador con el resto del mundo. Entonces, existe el problema del peso. Nosotros necesitamos poder tener trueque a nivel países, a nivel internacional, de mano. O sea, te tengo a una persona de confianza, esa persona va a ir ahí, te va a dar la mano, nos entregas los bienes y esa misma persona que lo lleva haciendo durante 20 años, eso es como funciona el mundo, va a ir a, ¿sí me explico? A colectar o a pagar o a hacer lo necesario. Eh, la programación. La producción de contenido cultural, educacional, con enlace al mundo entero. Y el doblado de brazo a la cultura local, es decir, menos globalización y menos televisión. ¿A qué me refiero a esto? Existe un argumento pro y un argumento en contra, y todo regresa al primer punto que yo mencioné de la tecnológico. Tenemos el ejemplo de Colombia. Está Sofía Vergara, que es una señora pues muy conocida, incluso
nivel nuestro idioma. Sofía Vergara precisamente es su trabajo, si quieren ver un poco atrás de la cortina, de crear ese enlace entre la cultura colombiana y la cultura estadounidense. ¿A qué me refiero? Si algún día ves a una persona muy famosa en su país salir en lo que se considera tecnológicamente, o se consideraba, me gustaría pensar, que existe innovación, son muy famosos en su país y se vuelven muy famosos a nivel internacional, eso se llama un puente. En el momento en el que en casa y en el producto final, si el pueblo de Colombia ve a Sofía Vergara en un programa como el que tenía aquí en televisión, que no recuerdo en este momento el nombre, déjenme decírselos bien para que tengan. Esto viene a hablar de... Se llamaba Modern Family. Entonces, existe un solo mensaje, ¿no? Y es a la mujer colombiana, de parte de Sofía Vergara, en todo ese show. En Modern Family ella vive en una casa muy linda, tiene un esposo, tiene a su hijo, tiene una familia que, ¿sí me explico? Que viven una muy buena vida. La pregunta es, ¿dónde está la familia de Sofía Vergara? Mi mujer es colombiana, entonces yo quiero mucho a mis suegros y pues entiendo esa conexión de que pues la mujer colombiana es muy arraigada a su familia y el mensaje que les está mandando se puede decir, y yo no hablo por ella, pero que me llega del show con Sofía Vergara, es que la mujer colombiana que va a hacer algo en el exterior tiene que ir sola y tiene que acoplarse al medio ambiente en donde está. O sea, nadie puede venir con ella. Ese es, digamos, el precio de ese personaje en Modern Family por estar ahí. Que no hay nadie realmente colombiano en ese show. Está viviendo en el mundo de los americanos. Cuando una persona así va y viene a Colombia y está en ese nivel de programación pública, existe un ajuste de valores que esa persona nota y dice, oye, ¿sabes qué? Colombia comentó que no quiere que Sofía Vergara haga este tipo de cosas. O sea, en el sentido de que no quiere que dé esta imagen, no quiere que se vista de esta forma, no quiere que en el programa engañe a su esposo. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas, o sea, existen. Ese puente mantiene una comunicación abierta. Entonces, si llegamos a un momento en el que México, los valores locales de México, están en contra de los valores del mundo y no existe un puente para seguir calibrando, o sea, para continuamente estar calibrando, estar, y aquí sí veo yo el argumento de, pues, de las comunidades locales, de decir, oye, ¿sabes qué? Esto de la globalización solo termina dejando gente que no es feliz. O sea, aquí nosotros en mi pueblo somos felices, aquí nosotros en mi pequeña ciudad, en mi pequeña comunidad somos felices. La verdad es que no nos interesa ser parte de todo el mundo, háblenos en números. Pueden pasar una de dos cosas, y por eso se vuelve tan peligroso, porque incluso legisladores de los Estados Unidos han mencionado acción militar y lo dicen contra los cárteles. ¿Qué es lo que sucede? Y se los voy a decir yo desde una perspectiva viniendo de una familia y de un background militar y de una formación militar, que en México existen soldados de los Estados Unidos mexicanos que se van, son enviados como parte de una misión al narcotráfico. O sea, eso sucede. El narcotráfico se convierte en una
torre para el gobierno de México, que fue la pelea precisamente del gobierno de Colombia. Si ustedes se fijan, bueno, esto quizás no se sabe, pero el gobierno de Colombia ya no manda cocaína por México. O sea, existe una segunda ruta y esto eh, puedo decir casi al 100% seguro que ha pasado por mi escritorio, que he escuchado esto, que ya solo mandan cocaína sancionada, sin el fentanilo, sin absolutamente nada de ese problema. Si Estados Unidos quiere comprar cocaína, Estados Unidos compra cocaína y se acabó. Entonces, realmente no hay un negocio en el narco. Por eso agarraron al Mayo Zambada. Por eso hay tan poco valor. O sea, si ustedes dicen es que agarraron a un narcotraficante muy poderoso, pues obviamente no era muy poderoso porque lo agarraron. ¿Sí me explico? Cuando tradicionalmente a los narcos se les quería. O sea, al Chapo Guzmán se le llegaba a ver como si fuese el charro negro, el de la salsa de tapatío, ¿no? Como un personaje local, pintoresco, que todo mundo quiere, que pues a uno personalmente nadie se mete con uno puede hacer todo lo que uno necesite y pues el que no la debe no la teme, ¿no? Dirían por ahí. Entonces, continuando con este problema de la programación, cuando se acabe ese puente, empieza a ver no es el apaga la tele, es el cierra tu computadora. O sea, literal empiezas a crear productos estilo Corea del Norte. Es que el mundo de afuera es malo. Es que no debes ir allá afuera. Es que por eso tu juez es aquí local. No queremos que tu juez vaya a diferentes partes del mundo a sentarse enfrente de un académico, o sea, que un académico legal mexicano que haya practicado se siente enfrente de un profesor, un catedrático de una universidad francesa, por decirlo así, y que le dé un argumento de 2 horas acerca de por qué esto y que él tenga que defender su caso. Eso es lo que llamamos comúnmente programación. Y programación incluso de grado militar, se puede decir unos. Porque es tan importante el puente. Si tú no consumes, si a ti no hay una digestión del producto local que se te da a ti, de lo que significan tus novelas, tus noticias, todas esas cosas, en la relación independiente de cada mexicano como empleado, como empresario, como creador de contenido, como ser humano con el resto del mundo, estás dependiendo 100% y regreso a lo que había dicho de que existe el FCE agrario imperial, pues al campo. Si no quieres tratar con el mundo, tienes que producir mucho en el campo, tienes que generar un valor agregado al resto del mundo. Existió algo, y esto es algo que les voy a comentar, que me contó mi viejo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que esto es de grado militar, que es que México tradicionalmente hacía intercambios que se llegaron a considerar o se consideraban de grado militar de recetas. ¿A qué me refiero? Como México no tiene una industria aeronáutica, como México no tiene una industria que produce televisiones, pero todos queremos televisiones, o que produzca, bueno, sí, tenemos una empresa que produce, creo que viene en el Sam's Club, pero hablo en escala, hablo para que sea barato para todo el mundo. Que entonces creábamos cosas muy bonitas para que el mundo las apreciara, viviera mejor en donde está. Me acuerdo que me dijo mi viejo que el día que yo viera que están cocinando anglosajones, ingleses, chinos, de todos lados, cocina mexicana y enseñando
cómo hacer esto de la cocina mexicana, que se acabó. O sea, México dio todo lo que tenía para dar al mundo y el mundo dio todo lo que valuó ese conocimiento, en lo que valuó ese conocimiento a México y que solo quedaba el A. ¿A qué me refiero? Queremos comprar un láser, queremos comprar un avión, queremos comprar... Sí, pero si te vendo un avión, lo puedes desmantelar tú y sabes toda la tecnología, entonces pues no te lo voy a vender a lo que a mí me costó hacerlo, te lo voy a vender 100 veces más caro, porque cada avión, si me explico, fue el trabajo de investigación que se tuvo que hacer. Ya te di otras cosas por tus recetas, por tu ropa, por tu arte, por todas estas cosas, me tienes que empezar a dar tierra, me tienes que empezar a dar terreno, tienes que empezar a aceptar franquicias en tu país que sean de nosotros. Y doy un ejemplo. Dijeron, y esto se decía, ¿no? Y también es de grado militar de la quinta región militar, que cuando hubiese un güero de gobernador de Monterrey, y esto no sé si lo llegó a decir el Bronco, que empezaba a haber una falta de representación. O sea, ¿a qué me refiero? Que incluso por eso lo puse de que es como el cadáver de un muerto. Empiezan a vaciar las bolsas. Oye, a ver qué tienes. Oye, pues dame 2 diputados, dame 3. Oye, pero ¿de dónde lo sacas? No te preocupes, tenemos unos muchachos alemanes, ingleses, franceses, estadounidenses, de todo mundo que van a estas escuelas de México, que nosotros ya tenemos ese puente con ellos. Entonces, puede, puede México pagar de esa forma, pero se empieza a llegar a una pobreza más y más y más extrema. Y la única forma de luchar en contra de eso es de México equilibrar su valor económico con el campo. Es lo único que queda. Entonces, eso nada más para tocar ese tema. Ya cubrimos la parte de la tecnología, que pues es muy importante y a final de cuentas esto es la parte más importante que yo pueda pensar. El impacto del enlace internacional a la programación local comparado, segundo, aquí lo tenía anotado, con el producto final al mercado laboral. ¿A qué me refiero? Si tú tienes unos jóvenes, y hablemos de un joven en México de clase media, ¿no? Media baja incluso, que su mamá y su papá trabajan hasta tarde, sale de la escuela, se va a su casa, saca la laptop y prende la televisión. Si no tiene una laptop, prende la televisión. O sea que ni siquiera puede buscar contenido específicamente para él, ve lo que hay en la televisión. Cuando tú te pasas 10 años viendo RBD y clase 406, que son las programaciones públicas que se ofrecían en México durante mucho tiempo, ¿cómo cambia eso versus productos que tienen a Hannah Montana, por decirlo así? O sea, empieza a haber un factor antropológico de todo esto. Y eso cómo se va reflejado a la internacionalización del mexicano en términos de prestaciones de servicios. Existía algo que llamaban la guerra de los call centers, ¿no? Que había una competencia entre México y Colombia por los call centers. Voy a decirlo así como es. Era la competencia por, lo voy a decir muy brutalmente porque así se utilizaba en grado militar, godines baratos. O sea que si tú necesitas un oficinista
bien fajadito, no barboso como yo, bien fajadito, con una camisita de vestir, que se presente a trabajar todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que tenga un nivel de incluso de ventas, que conozca más o menos de la computadora, que pueda hacer todo. Colombia o México te lo pueden dar por un presupuesto más o menos de entre 6,000 y 10,000 pesos. Y la competencia en cuál producto es el mejor. O sea que el cliente termina decidiendo quién me está prestando un mejor servicio. Y eso se convierte en una montaña, ¿no? De precisamente quién hace trabajo más profesional, a quién le va a dar el mundo el contrato de la prestación de estos servicios. Chistosamente, Colombia y México no son países pobres, son países muy ricos en tierra, en gente. La diferencia que tiene México, y lo voy a decir como es para concluir este video, para dejarles esta perspectiva, la envidia. ¿Qué es lo que hace una propiedad valiosa? Pues estar en la playa hace una propiedad valiosa. ¿Y qué más hace una propiedad valiosa? Pues estar cerca de todo. Qué interesante. Precisamente México es un país con dos hermosas costas, que es Delgado, donde puedes llegar casi a cualquier ciudad de México en 5 o 6 horas si vives en un lugar más o menos central. Y que es un lugar pues envidiable para vivir. La gente en México con relativamente eh, poco puede vivir una calidad de vida, y ese siempre fue el argumento del gobierno de México, que con que hubiera la misma calidad de vida, bueno, aquel gana tanto y tú ganas tanto, pero mira qué bien comes, tienes la misma televisión o hasta mejor televisión, tienes esto, tu papá trabajó muy duro, aquí entre todos lo hacemos. Pero conforme va creciendo ese A tecnológico, va creciendo ese barrio por barrio, casa por casa, ese paso del mundo que continúa dejando atrás y que ya no hay nada de valor para ofrecer, para que llegue al grado de aislar al presidente de México públicamente con las relaciones de sus dos vecinos norteamericanos. Especialmente cuando yo veía que el vuelo del presidente durante mucho tiempo era hacia esa alianza norteamericana. Entonces, el mensaje final es: ¿qué valor traemos al mundo individualmente? Y el pensamiento con el que los dejo es: dejó atrás el gobierno obradorista al pueblo de México en un ataque hacia el mundo entero. Primera parte. Y segunda parte, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pudo hacer eso, y se pueden hacer maniobras diplomáticas de esta escala tan grande sin que el pueblo ni siquiera entienda por qué. O sea, porque aquí estamos llegando de, pero si Estados Unidos lo hace así, ¿por qué no quiere que nosotros hagamos así? No sé, nadie lo ha dicho. Nadie ha comentado, y el presidente de México no ve la necesidad de hablar con el presidente Joe Biden al respecto. Entonces, pareciera que es el mundo el que tiene que decirle o explicarle a México el por qué la pausa de estas relaciones, porque el presidente de México no se toma esa molestia de hacerlo. Eso es todo, muchas gracias. Esto es Perverseando con el Capi, y ha sido un gusto tenerlos en este viaje conmigo.